Hello everybody, today we are going to speak about a beautiful topic that is the native Colombia. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy hermoso y muy importante para nuestro país, como lo es el tema de los nativos colombianos, es decir, esos grupos indígenas que formaron parte y que aún forman parte de la riqueza cultural e histórica de nuestro país. Okay. As in the rest of the world, in Colombia, some nomadic groups were also established and mostly sedentary, who settled here because they found a place to live with enough resource and the ability to supply their needs. Así como en muchos países existieron los grupos nómadas, en Colombia también existieron los nómadas. Se movían de un lugar a otro buscando un lugar para vivir. Pero cuando pasó el tiempo y encontraron ese lugar en el cual tenían lo que necesitaban para sobrevivir, ellos se establecieron en ese lugar y se convirtieron en grupos sedentarios. Encontraron allí el lugar para vivir, los recursos necesarios para subsistir y además de eso desarrollaron las habilidades para suplir sus necesidades, por ejemplo, la caza y la agricultura. Indigenous groups in Colombia were grouped in different linguistic families. Los grupos indígenas de nuestro país se agruparon en diferentes familias lingüísticas. The main linguistic families in Colombia are grouped in Chibcha, Caribe, and Arawak. There were also other cultures like San Agustín and Tierra Adentro. Entonces, los grupos indígenas de nuestro país se agruparon en familias lingüísticas. Las principales familias lingüísticas en las cuales se agruparon los indígenas fueron los chibchas, los caribes y los arawak. Y a pesar de que esas fueron las tres principales familias lingüísticas, también existieron otras muy importantes culturalmente, como lo fueron las culturas de San Agustín y las culturas de Tierra Adentro. We are going to speak about the Chibchas. Vamos a empezar a hablar de los Chibchas. And they are considered today as the family of the farthest splendor and cultural development. Ellos son considerados hoy como la cultura de mayor esplendor y desarrollo cultural. Los chibchas son considerados como esa cultura de mayor riqueza, de mayor esplendor y de mayor desarrollo. Y ellos se dividieron en dos grupos muy importantes, que fueron los muiscas y los taironas. Entonces, recordemos, en Colombia también existieron grupos nómadas. Esos grupos nómadas se convirtieron en grupos sedentarios. Esos grupos indígenas se dividieron y se agruparon en familias lingüísticas. Las tres familias lingüísticas más importantes son los chibchas, los caribes y los arawak. Y dentro de los chibchas, que son la familia de mayor esplendor y riqueza cultural en nuestro país, encontramos dos grupos indígenas muy importantes, que fueron los muiscas y los taironas. Los chibchas se dividieron en muiscas y taironas. Los muiscas fueron el grupo de indígenas que se ubicaron en el centro de nuestro país, justo en el nacimiento del río Bogotá. Estaban de hecho muy cerca a la ciudad de Bogotá, lo que actualmente es la ciudad de Bogotá. Ellos fueron muy buenos cultivadores, especialmente de maíz, y basaron toda su economía en torno al producto del maíz y construyeron diferentes estructuras y diferentes obras de ingeniería para regar esos cultivos que eran tan importantes para ellos. Ellos estaban organizados en dos grandes grupos. Ese grupo era uno, el Bacatá, que es el que se encuentra actualmente en el territorio de Bogotá, Bacatá, y el otro era el de Unza, que es el que hoy se conoce como Tunja.
Cada uno de estos dos grandes grupos tenía un cacique. El cacique de Bacatá era el Sipa y el cacique de Unza era el Saki. Se caracterizaron por sus ceremonias y principalmente por el ritual que se convirtió en leyenda en nuestro país y es la leyenda de El Dorado. Otro grupo que derivó de los chibchas fue el de los taironas. Ellos se ubican en el norte de Colombia, específicamente en lo que es la Sierra de Nevada de Santa Marta. Esta es una cultura que aún prevalece, que aún podemos ver en nuestro país y son descendientes de los Kogi. Ellos tienen ciertas características culturales con respecto a sus dioses, con respecto a la naturaleza y quizás lo más impactante son las terrazas que construyeron para regar sus cultivos y quizás es lo que más llama la atención de muchas personas que vienen a Colombia y que quieren conocer de ellos, las terrazas y la ciudad que construyeron para facilitar el riego de sus cultivos. Entonces, chicos, hoy hemos visto dos culturas muy importantes para nuestro país, los muiscas y los taironas, ambos descendientes de los chibchas, la cultura considerada con el mayor esplendor y desarrollo cultural en nuestro país. Y recordemos que los chibchas hace parte de una de las 3 familias lingüísticas más importantes que se han conocido en nuestro país acerca de los indígenas, los chibchas, los caribes y los arahuaca. Por favor, entonces revisen su guía. Vamos entonces a trabajar hoy acerca de estos 2 grupos y estaremos viéndonos más adelante con otras características de otras culturas indígenas. Entonces disfruten mucho este tema, chicos, disfruten mucho los videos, aprendamos mucho de estas comunidades y seguiremos hablando acerca de este tema tan hermoso para nuestro país. Muchos éxitos en su trabajo de hoy.